Bien, pues dejamos atrás el tema de ciencia, de tecnología, pero nos vamos a ahondar ahora en lo que tiene que ver con el Consejo Constitucional, el proceso constitucional. Pues ponga atención a lo que les voy a mencionar, porque un 63% de las personas dice que votará en contra de la propuesta que debatió el Consejo Constitucional y un 25% la apoyaría según la encuesta realizada por la Universidad Diego Portales y Feedback. Queremos conversar sobre este estudio, los resultados de esta análisis con el analista político Claudio Fuentes, quien nos acompaña también aquí en el estudio de CNN Chile. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Claudio, bueno, hablemos de estos resultados, porque a tan poco tiempo, en un proceso que ya está llegando prácticamente a su última parte, son decidores. ¿Se puede revertir este 63% de las personas que dicen estar en contra de esta propuesta? Yo creo que pese a que todas las encuestas, y no solamente esta, o sea, la mayoría de las encuestas está mostrando una curva favorable al en contra, yo sería cauto respecto de si efectivamente esto se va a mantener en los últimos 2 meses. ¿Por qué? Primero, en el caso de Chile, en los últimos 2-3 años, en las elecciones, la decisión del voto ha sido en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, falta bastante trecho para este proceso. Segundo, la campaña yo creo que ya se está desplegando en los últimos meses, por lo menos Republicanos lo ha desplegado en el último mes, y comienza a haber internamente algunas variaciones. Por ejemplo, cuando tú ves que el voto en contra antes era muy mayoritariamente de derecha y de izquierda. Eran como los dos grupos y sobre todo la derecha. Ahora la derecha está bajando el voto en contra y se está yendo hacia la favor, mientras la izquierda ha estado aumentando el voto en contra. Por lo tanto, desde el punto de vista de la opinión pública, está cambiando la conformación interna de quién está a favor y en contra, y eso podría estimular lo que Republicanos está haciendo de una campaña de decir conozca el texto y cuando lo conoce la gente cambia de opinión. Esa estrategia es la que va a dominar en los próximos 2 meses. ¿Crees tú que en este proceso es más difícil poder determinar qué va a pasar el 17 de diciembre? Te lo pregunto principalmente, no solamente por el resultado de la encuesta, sino también por la cantidad de gente que dice ser o dice estar bastante alejada de este proceso, bastante indiferente o que no se ha querido informar de este nuevo proceso. Así es. Yo creo que a diferencia del proceso anterior, acá hay una cristalización de opiniones un poco más tardía. En el caso anterior, ya en marzo del ciclo, marzo a julio que fue la elección, perdón, a septiembre que fue la elección, en marzo ya veíamos una cristalización muy fuerte del voto de rechazo en ese momento. En este caso hay mucha desinformación, cerca de la mitad de la gente dice no estar informada, por lo tanto lo que va a aparecer ahora es una campaña muy fuerte, muy agresiva respecto de informar del texto. Y ahí yo creo que hay que entrar a entender que es distinto la aprobación del texto mismo, de que la gente vaya y lea el texto, de lo que es la campaña electoral. En la campaña electoral, Republicanos pone acento en 3 o 4 cosas. 1, que usted va a tener menos contribuciones. 2, que la propiedad de las pensiones va a ser suya. 3, que va a haber más seguridad. Y 4, que los ilegales ya no van a ser expulsados. Entonces, con esa, llamémoslo, lemas de campaña, es como la promesa, la oferta electoral, y por lo tanto es una oferta bien populista, porque si tú entras a picar, efectivamente, de hecho la gente piensa que no necesariamente va a aumentar las pensiones, hace mejorar las pensiones, pero es una oferta atractiva, es un populismo constitucional puesto al servicio de una campaña. Hemos hablado quizás de quienes hoy día están teniendo una mayor presencia en cuanto al mensaje. Un sector de los que son parte de este proceso y que son mayoría en este caso, que son el Partido Republicano. Pero ¿qué pasa con la izquierda? ¿Qué pasa con la centroizquierda? Porque uno los escucha y también se mantienen un tanto
alejados también, ¿o no? En cuanto al menos en cuanto a las vocerías, en cuanto a las opiniones y en cuanto a la visión también. Totalmente. Acá hay dos elementos. Uno, que Republicano está tratando de convertir este plebiscito en un apoyo al gobierno o rechazo al gobierno. Y por lo tanto un plebiscito al gobierno más que un plebiscito a la nueva carta. Porque hay un elemento en las encuestas de opinión, se ve que hay un segmento de la población que al ir a votar no vota respecto de la Constitución, vota respecto del gobierno. Entonces la estrategia, de hecho hoy día en la entrevista del Mercurio de José Antonio Kast, efectivamente trata de sacar a la capacha hacia al gobierno. ¿Para qué? Para convertir esto en un tema electoral, y por lo tanto la estrategia del gobierno seguramente va a estar asociada a mantener cierta distancia del proceso para evitar eso, para evitar que se convierta esto en un plebiscito respecto del desempeño de Boric. Ahora bien, yo creo que ahí el segundo elemento tiene que ver con la izquierda que tú planteas de cuál es el mensaje que quieren colocar, cuál es llamémoslo, la amenaza de aprobar esta Constitución. ¿Qué entra en riesgo? Yo creo que hoy día la izquierda todavía no lo define. Todavía no define cuál sería el riesgo, qué se pone en riesgo con aprobar esta nueva Constitución. Puede ser que, y aquí voy a hacer quizás un análisis bastante pedestre de mi parte, puede ser que esto sea una especie de efecto boomerang para la izquierda. Te lo pregunto porque el llamado principal a que se elimine la Constitución del 80, que tuvo las modificaciones en el año 2015, o 2005, hoy día era de ellos justamente, y hoy día estamos en una situación totalmente adversa para ese sector de la política chilena. ¿Crees que esto puede ser un efecto boomerang, sea lo que digan? Totalmente. Yo creo que efectivamente estamos en una situación donde después del 18 de octubre del 2019 la izquierda entra con una agenda progresista, de reformas, de transformaciones, etcétera, y eso hoy día viene muy reactivamente, y por eso yo creo que afinar bien el tono del mensaje electoral va a ser fundamental. Esta es una constitución contra las mujeres, por ejemplo, ya ha empezado a emerger el movimiento feminista ha estado muy presente. Efectivamente, esto es una constitución a favor de los privilegiados, es decir, qué énfasis se va a colocar es clave, yo creo que en las próximas semanas, y obviamente todo esto pasa por si en los próximos 5 días hay un acuerdo en la comisión experta. Acuerdo que podría quedar en absolutamente nada, después tiene que ser votado en el Consejo. Efectivamente, ese es el y donde el Partido Republicano tiene poder de veto también. Con el efectivamente, ese es el dilema que enfrentan llamémoslos representantes progresistas, tanto en la Comisión como en el Consejo, que ellos son minoría y no tienen efectiva posibilidad de negociar. Hoy día es más relevante, yo creo, que la discusión respecto de la centro-derecha, más que de la izquierda. ¿Por qué? Porque en este plebiscito se juega si se convierte este plebiscito en una constitución de Kast, que ya está en el imaginario de la población, y acá la pregunta es, ¿dónde queda la derecha? Por eso es interesante lo de Evelyn Matei, por ejemplo, sí, en donde plantea ella, dice, bueno, este texto que aprobó el Pleno, a mí yo no voy a arriesgar capital político. Kast le responde hoy día, le dice, yo pongo mi capital político por algo, hay que jugársela por algo. Entonces, acá hay una tensión muy fuerte. Yo creo que la disputa de la hegemonía se juega en diciembre entre las derechas. No queda ninguna duda de que la figura de Evelyn Matei, y te quiero seguir el hilo de la reflexión que estabas haciendo, que es la figura de Chile Vamos en este caso, no solamente de la UDI, pero me quiero centrar en la UDI. ¿Generó un quiebre, crees tú, esas declaraciones que realizó la alcaldesa Matei en una entrevista también en el diario El Mercurio, si mal no recuerdo también, sí, hace algunos días, donde puso sobre la mesa este tema?
Totalmente. Yo creo que acá, primero, la UDI en el Consejo ha estado totalmente alineada con republicanos. No hay prácticamente ningún voto en donde no ha... De hecho, lo dice el estudio también. Ha estado alineado con republicanos. Segundo, efectivamente yo creo que lo que está pasando, porque acá tenemos que tener un contexto de que hay una elección municipal el próximo año. Los alcaldes UDI hoy día tienen el dilema de ¿con quién nos vamos? Nos vamos y sacamos la foto con Kast, que es la promesa electoral presidencial, o con Evelyn Matei, que también es una figura relevante dentro del partido. Y yo creo que ahí Republicano está jugando la carta de decir, nosotros somos la derecha, nosotros somos la real apuesta ideológica que tiene que tener la derecha, y en eso yo creo que ni Renovación Nacional ni la UDI han sido capaces de marcar una identidad. Ese es el gran dilema, y yo creo que Evelyn Matei está tratando de hacer eso, y vamos a ver si eso lo apoya el partido. A mi juicio, hasta el momento no ha tenido gran apoyo. Tú mencionabas a Renovación Nacional y a la UDI en esta situación, pero ¿qué pasa con Evópoli también? Es un partido, quizás dentro de los tres que componen Chile Vamos, es el partido más pequeño, pero también tiene senadores en el Parlamento, también tiene figuras que son bastante importantes. Bueno, Ignacio Briones fue uno de los ministros y hoy día es una de las caras visibles también de la derecha más bien de centro, en este caso, y Felipe Kast, por otro lado. ¿En qué posición quedan ellos? Porque quedan más bien como el compañero ausente, sí, el compañero aislado. Sí, aquí hay dos Evópolis. La Evópolis liberal, liberal de centro, que está jugada por marcar una identidad separada de republicanos. En esa apuesta está Hernán Larraín hijo, está Briones, han sacado carta, han mostrado diferencias muy importantes sobre el texto, han criticado el tema de las contribuciones, o sea, sí, apostaron y se la jugaron por distanciarse de republicanos. Y hay otro sector dentro de Evópolis, yo creo que Felipe Kast está entre ellos, que está mucho más por acordar, están con la agenda de seguridad, están con una agenda de retomar esta identidad de derecha en una alianza, en una gran alianza, desde Evópoli hasta incluso Amarillo, hasta republicanos. Por lo tanto, yo creo que Evópoli, como tú decías, es un partido pequeño, hace harto ruido en el fondo, porque tiene actores políticos muy relevantes, pero a la hora de los votos tiene poca relevancia. Claro. Porque es uno en el Consejo. Exacto, sí, ese es el tema. Ahora, ¿crees tú, y aquí quiero ir cerrando el tema de la derecha, que te quiero llevar después a la que está pasando o la posición que puede tomar el gobierno? Lo hablábamos muy a la pasada, pero te quiero llevar a la situación del gobierno. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, o qué podría llegar a pasar el 17 de diciembre? Cualquiera sea el resultado, ¿qué pasaría con este Chile Vamos, que hoy día tiene esta condición? Lo hablábamos recién, dos partidos, una UDI que está más cercana al Partido Republicano en sus posiciones, un RN que está bastante voluble cerca de acercarse a un lado, acercarse hacia el otro, y este Evópoli, que es un partido más chiquitito, pero que también genera algún tipo de reflexión respecto en la interna. ¿Puede ser que esta sea la última ocasión en la que estos tres partidos vayan juntos en una elección? A ver, en primer lugar, en la encuesta de opinión lo que muestra, y ya por segundo mes lo está mostrando y se está intensificando, es que el texto constitucional está directamente asociado a Kast. Cuando se le pregunta quién es la persona más influyente en el texto, es por lejos, cerca del 80%, José Antonio Kast. Por lo tanto, va a depender mucho del resultado. Si el resultado es en contra, se rechaza el texto, el costo político lo va a pagar José Antonio Kast. No lo va a pagar el resto de la derecha porque van a estar un poco distantes. A lo mejor están jugando a eso, están con bajo perfil, por lo menos Renovación Nacional no ha tenido un rol destacado en colocar posiciones, etc. ¿Será por lo mismo? Eventualmente, porque ellos también perciben que esta es una constitución muy de Kast.
independientemente de que los contenidos los estén apoyando, en el imaginario social es una constitución de Kast. Ahora, si Kast lo logra dar vuelta, eso significa que él va a imponer la hegemonía respecto de la derecha y ahí yo creo que va a tener un problema tanto Renovación Nacional como la UDI. ¿Por qué? Porque Kast va a ser por segunda vez el actor muy relevante en dar vuelta a un resultado electoral. O sea, el primero fue el Consejo, donde marcó la sorpresa y eventualmente acá podría marcar una sorpresa. Ahora, dar vuelta no va a ser fácil, tiene muy poco tiempo, pero los republicanos tienen una buena estrategia electoral. Claudio, bueno, te quiero llevar a la situación del gobierno. En el primer proceso se les vieron muy participativos, sí, haciendo llamados, entregando libros, los libros del mismo texto. En esta ocasión han estado más bien tanto bajo perfil, haciendo llamados a respetar el proceso, a tratar de llegar a acuerdos. ¿Se ve una figura distinta tanto de los mensajes del mismo presidente Gabriel Boric como también del gabinete? Sí, totalmente. O sea, yo creo que efectivamente en el proceso anterior habían ideas que habían estado marcando el programa de gobierno y por lo tanto había una identidad, una cercanía ideológica muy fuerte con el proceso y en ese sentido yo creo que ahora marcar una distancia es bastante esperable. Ahora, en segundo lugar, yo creo que ha tomado distancia también porque están esperando para ver si va a haber la posibilidad de un acuerdo. En este minuto, así de aquí hasta más o menos el 20 de octubre, se está definiendo si hay esta posibilidad de lograr acuerdos. Y cuando hablamos de acuerdos, no es solamente paridad, contribuciones, que son temas anexos al debate, sí, importantes, pero anexos. Pero acá la madre de todas las batallas tiene que ver con pensiones, con salud y con educación, lo que se llama el corazón del Estado social de derecho. Y si en eso no hay acuerdo, yo creo que vamos a saberlo después de la próxima semana, seguramente, ahí se va, yo creo que a decantar más las posiciones de los actores políticos y vamos a empezar a ver efectivamente un posicionamiento. Ahora, yo creo que el gobierno seguramente va a tomar su posición más hacia el final, cuando esté el texto, eso es el 7 de noviembre, sí, por lo tanto, fines de noviembre, muy probablemente deberíamos ver algún posicionamiento del gobierno. Por último, Claudio, ¿qué rol debería jugar el presidente Boric en este proceso o en esta parte? Yo creo que siempre yo he pensado, incluso en el proceso anterior, un rol informativo a la opinión pública sobre el proceso, facilitador de que la ciudadanía se informe. Uno de los grandes déficits del anterior y de este ha sido la falta de información veraz sobre qué significa el texto constitucional y yo creo que en ese sentido el gobierno o el Estado debería jugar un rol relevante. Claudio Fuentes, analista político de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por venir a los estudios de CNN Chile a explicar este estudio y hacer unos análisis de lo que está sucediendo con este proceso constitucional. Pues que estés muy bien y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, pues si nosotros vamos a